Bien, entonces vamos a iniciar. Mi nombre es Hormel Batista, soy el profesor de la materia Historia de Panamá, que incluso también estamos fusionando la materia con otra que se llama Geografía, Análisis Geográfico e Histórico de Panamá. El tema de hoy trata sobre la invasión de Panamá, un acontecimiento que poco se trata o poco se da, ya que coincide con fechas donde muchos de ustedes están en una pequeña vacaciones, viene Navidad, etcétera, y se va obviando un poco y no han tenido la experiencia de esas vivencias que se dieron. Entonces ocurrieron unas situaciones que para Panamá fue algo muy duro, si bien hay noticias que son generalmente de leyendas doradas, también hay leyendas negras y leyendas blancas referente al tema. Eso va a ser en parte sobre la perspectiva de quienes vivimos, porque me incluyo, yo era muy niño todavía en ese tiempo, ya un muchacho de 13 años tiene una conciencia social y sabe lo que es bueno y lo que es malo, y a mí me tocó tener tuve muchas experiencias, porque se hablaba de muchas cosas como por ejemplo que la gente iba a quedar sin alimento, que se iban a cortar las líneas de agua, había un caos, generalmente había un caos y la gente tuvo que ir a buscar alimento para prepararse, ya sea en algún refugio, en sus hogares, ya que sabíamos que las cosas se iban a poner un poco más difíciles cuando existía resistencia. Bien, vamos entonces a iniciar con el amigo Miguel Batista. Así que con ustedes, Miguel Batista, lo, lo, le le presento a presento mis a mis estudiantes e estudiantes y iniciamos. iniciamos. Me gustaría saber, en esa época, eh, sobre la invasión, ¿cuál fue su perspectiva cuando se dio la invasión de Panamá? ¿Sí? Muy buenos días, profesor, y a todos sus estudiantes. Bueno, yo estaba detenido en la cárcel Modelo. Wow. Yo había sido detenido el 18 de noviembre del 89. Ya tenía un mes y 18 días de estar detenido. Cerca de las 11 de la noche, los que saben, o sobre todo para los estudiantes, ya el cuartel central no existe. El cuartel central estaba frente a lo que se llama Huerta Sandoval. Cerca de las 11 de la noche empezó un ataque al cuartel central. Ocurre que en el cuartel central habían 2 ciudadanos norteamericanos y la invasión empezó por el cuartel central porque entre los planes del ejército americano estaba como prioridad liberar a sus ciudadanos. Así que este ciudadano que está aquí, con 75 años, pasó 2 días en la Modelo después de la invasión. Fueron los norteamericanos los que al segundo día cortaron los barrotes de la cárcel y pude salir. El resto de los prisioneros se habían escapado de esa misma noche. Así que tengo esa experiencia, esa vivencia. Pero si el profesor me lo permite, ¿Cómo no? ¿Cómo no? tenemos que ver los antecedentes. Y como antecedente de la invasión tenemos que partir del golpe de Estado del 68 y la administración en 3 etapas diferentes de los militares. Se inició con el general Omar Torrijos. A la muerte del general Torrijos lo sucedió Rubén Darío Paredes. Y Rubén Darío Paredes optó por irse a una campaña política. Y después de Rubén Darío Paredes viene el mando del general Manuel Antonio Noriega. Y el general Manuel Antonio Noriega es un dictador igual que los otros, pero acentúa la violencia, acentúa la represión. Y desde luego que ya para esa fecha, cuando el general Paredes controló el poder, el país estaba en una crisis institucional y todos los días casi
que se les daban manifestaciones enormes de la cruzada civilista, inclusive estudiantes, todos participábamos en contra de la dictadura. Eso fue en aumento, vino el proceso electoral en donde el candidato Endara y Arias Calderón y Ford ganaron. Los militares no reconocieron el triunfo y anularon el proceso electoral. A los panameños propiamente no nos quedaba alternativa porque no teníamos las condiciones militares para enfrentar a la dictadura. Por eso es que para muchos no se trató de una invasión propiamente. Para muchos panameños, y ustedes, los estudiantes, quizás no lo vivieron o no lo vivieron, ustedes eran niños, algunos. Pero el pueblo festejó con las tropas en las calles de Panamá, con música, con alegría, como un acto de liberación. Yo, aún cuando estaba detenido y pude salir gracias a ellos, no lo vi propiamente como una liberación. Definitivamente que esas invasiones tienen sus costos en vida y en nuestras relaciones internacionales también, porque es hasta cierto punto una forma violenta de socavar la soberanía de los estados. Pero bueno, esa es mi vivencia y cualquier pregunta con mucho gusto. Hay algo muy interesante en esa época. Estamos hablando de una época muy difícil, incluso como antecedentes también se habían dado algunos hechos como el famoso Viernes Negro. ¿Se acuerda del Viernes Negro? Incluso, o sea, no es decir que de repente Panamá tenía gran parte de lo que era amenazar o atentar o provocar a los Estados Unidos, sino que también Estados Unidos estaba haciendo su parte con era como de fuerza y fuerza. Eso era evidente. Sin embargo, yo siempre he visto la fecha en el cual se ha manipulado con decir causa justa en un solo sentido, como para que las futuras generaciones vean ese concepto como que fue una causa en realidad justa. Detrás de ese contexto también venía una serie de peticiones que Estados Unidos estaba planteando. Si bien ya estaba en un desgaste por la manera como estaba gobernando Noriega, ya la población en sí estaba cansada de muchas cosas. Habían desaparecido, que hoy en día inclusive no se hablan. Habían movimientos internacionales que apuntaban de que en realidad estaba pasando situaciones muy delicadas en Panamá, pero el panameño común siempre nosotros como que miramos para otro lado y no nos centramos en realidad de los problemas esenciales. A esos movimientos, si nos puede mencionar algunos, como por ejemplo Cruzada Civilista, cómo se organizaban para que la misma Guardia Nacional no se diera cuenta de una manera clandestina, porque también ocurrieron hechos como eso, ¿no? Bueno, la Cruzada Civilista fue un nombre, pero quienes hacíamos las manifestaciones éramos todos ciudadanos. Los partidos políticos se involucraron también. Hay que llamar sobre todo a la juventud, porque no debemos como población crear las condiciones para que de afuera vengan a hacer el trabajo que nosotros como ciudadanos debemos hacer. El caso ya era muy difícil, teníamos 21 años de dictadura, las opciones democráticas no existían. Las elecciones, desde la primera elección después del golpe de Estado fue en la del 84 y hubo un golpe de Estado. En el 89 no se reconoció el triunfo. O sea, las opciones de cambio en el país no existían. La única opción que teníamos eran las protestas cívicas con los pañuelitos blancos, tocadera de pito, pero eso no iba a ser suficiente
para derrocar a la dictadura militar. De allí que la invasión para muchos fue la solución. Para ventaja del país, el gobierno que sucedió después de la invasión, primero era un gobierno democrático, porque había sido elegido en las elecciones de mayo del 89, abrumadoramente, tan abrumadoramente que no se pudo hacer el fraude. Lo segundo, ese gobierno se dedicó a construir el país económicamente y fortalecer las instituciones democráticas. Tan es así que al finalizar ese gobierno se había robustecido la economía, que para muchos pensaban que iba a ser muy difícil, que iba a tomar muchos años después de la invasión poder recuperar la economía, y se logró. Las instituciones democráticas se pusieron a funcionar de tal suerte que las elecciones siguientes fueron diáfanas, transparentes, y el que tuvo los votos se le reconoció su triunfo. El país empezó a caminar después de la invasión gracias a los panameños que formaron parte del gobierno. Y le digo esto sobre todo a los jóvenes porque estamos viviendo condiciones muy, muy difíciles, muy lamentables, muy dramáticas en lo económico, en lo social, en lo institucional. Y no vemos a corto plazo cómo ser útiles, cómo lograr que en Panamá haya democracia, que haya transparencia, que haya honestidad, que no haya corrupción. Es muy difícil. Sí. Es incierto el futuro, sobre todo de los jóvenes. Ya los viejitos nos queda poco. Sí, lamentablemente parece como que nos ven a nosotros como ya pasados, ¿no? Y como que no importa, y la verdadera esencia de la historia a veces se va perdiendo. Quiero llamar a la sala a un señor que es amigo de un gran amigo, que fue el que lo invitó para participar, porque también hay que ver los dos puntos de vista. Antes de mencionar su nombre, quiero que sepan que internamente dentro de la propia Guardia Nacional no es que todos estaban montados en una sola línea, había resistencia referente a los altos mandos. Entonces había situaciones de personas que formaban parte pero no ideológicamente. Ustedes saben que toda persona que está dentro de un engranaje militar se educa como para obedecer, pero internamente muchos, y conozco a varios, incluso tengo a un primo hermano que formó parte también de la guardia. Él fue estudiado en el famoso Tomás Guardia, y él lo decía, muchos de nosotros no queríamos estar en esto y no podíamos seguir, teníamos que estar ahí porque también recibíamos amenazas. Miren lo que le pasó al mayor Giroldi, por ejemplo, ¿no? Al ver la situación de un posible golpe de Estado, internamente también se le voltearon a él. O sea que había internamente dentro de la Guardia algunas decisiones que no estaban acorde a lo que era la línea vertical que venía de arriba. Así que quiero llamar entonces al estimado amigo Francisco Porras. Él fue director de la escuela y de suboficiales Benjamín Ruiz y del Instituto Militar General Tomás Herrera. ¿Cómo está, estimado Francisco Porras? Oiga, muy bien, hombre, y gracias por la invitación y un saludo un placer al licenciado Batista. Lo consideramos amigo, sabe que conversamos. La verdad que no soy adulador, lo felicito, y también al moderador Batista, ¿no? Para mí Batista fue un hombre correcto, serio, de los mejores ministros que tuvo en Dara, y conversábamos, siempre es así, es correcto, ¿no? ¿Cómo no? Sí, mire, primero quiero presentarme a los amigos, ¿no? Yo soy militar de carrera, pero también después soy el licenciado en Administración Pública. Estudié en la Escuela Militar del Chorrillo en Perú. Tuve 6 años director de los Tomacitos, 4 años director de la Escuela de Oficiales Benjamín Ruiz. Ese fue mi manejo y mi entorno, ¿no? Pero tuve también la suerte
para mí castrensemente, de trabajar en los Machemontes. En los Machemontes era una unidad la que cuidaba. Menciono esto porque vamos a irnos un poquito más atrás y creo que el licenciado Batista, arnulfista, gran arnulfista, me va a dar la razón. Trabajé del 79 al 81 en la unidad Machemonte, que era la que cuidaba el general Torrijos en Ribato. Y también tuve la oportunidad de hablar por muchos años, por muchos tiempos, con el general Noriega, ¿no? Porque, dicho sea de paso, he graduado en mi escuela, en la Escuela Militar de Chorrillos. Es más, para los compañeros que están viendo, cuando usted ve la toma del general Noriega que da el machetazo, el que está atrás soy yo. Así que esa es una toma histórica, ¿no? Es histórica, muy cierto. Pero bueno, pero un poquito de docencia, y sé que con la sinceridad que caracteriza al licenciado Batista, mi antecesor, y mi respeto y mi cariño de siempre, vayamos un poquito a lo histórico antes de llegarnos a la invasión. Es mi aporte, pues. Nosotros en 1968 se da el golpe, es correcto. Pero también es cierto que hubo un pacto entre el general Vallarino y el doctor Arnulfo Arias, gran dirigente, que se respetaría el escalafón. Por ahí fue que empezamos, ¿no? Que se respetaría el escalafón, que se iba a Vallarino, que había combatido o había tenido diferencias siempre con los arnulfistas, dicho sea la verdad. Entonces, eso es lo que se iba a respetar, que seguía el escalafón. ¿Qué sucede? Tomaba posesión el doctor Arnulfo Arias el primero, pero el 3, creo, doctor Batista, que el ministro de Gobierno de Justicia era Nicosia, o no sé, Zurita, Nicosia, o uno de esos. Zurita, Nicosia era Zurita. Entonces, ¿qué sucede? Que el día 3 jubila al segundo comandante, que era José María Pinilla, ¿verdad? Traslada al general Torrijos, que era teniente coronel, para Salvador, y traslada a todos los que tenía que trasladar, y hace un movimiento. Pero el primer paso fue jubilar y no cumplir un pacto. Eso es lo que nosotros manejamos, no cumplir un pacto. Yo creo que si hubiese dejado al segundo comandante, que tenía 16 años de ser segundo comandante, José María Pinilla, él hubiera, en arreglo con el doctor, hubiera controlado la situación, porque conocía los mandos hacia allá abajo, ¿verdad? Entonces ese fue un paso que obliga a eso. En algunas conversaciones con el general Torrijos nos decía, el golpe fue de subsistencia. Es decir, no estaba sacando, me estaban sacando, no estaban sacando, etc. El golpe iba a ser para el 18, lo adelantan para el día 11. Esos son los eventos históricos reales, ¿no? Entonces, de ahí también hay una situación que se da, que a raíz del golpe en el 69 por ahí, aquí hubo una guerrilla versus la Guardia Nacional, donde la Policía Nacional o la Guardia Nacional de ese entonces puso como de 80 a 100 muertos. Lógico que no convenía decir a Torrijos y a los que estaban ahí que eso se estaba dando, ¿verdad? Y es por eso que después se desarrolla Piedra Candela y esos lados. Y los muertos eran los de las esquinas, es decir, Volcán, los sargentos, esos veteranos que antes se hacía 25 años, ya cuando alguien estaba lesionado iba hacia esas áreas, ¿verdad? Entonces, esa es la situación por ahí. Hay un movimiento de guerrilla, contrata a un tal Walter Sardiñas. Los Machemontes vienen de la Patrulla Muerte. El que ve la insignia del Machemonte es
es como una carabela. Entonces los Machemonte ingresan a Villanelli y ahí matan al cabecilla de la guerrilla, que la gente decía que era un tratado lógico contra los que estaban contra el general Torrijos. Pero bueno, vamos a unos eventos continuando. Yo tengo mi tesis, que es la siguiente. Bueno, ahí creo que si hubiesen entonces, para concluir esa parte, dejado el segundo comandante y que comandara porque tenía tropa, es decir, cuando tú tienes 16 años de estar de segundo, tú tienes una serie de oficiales que han surgido contigo y que podían controlarse. Por ahí, vámonos. Pero también hay, como usted dice, parte y parte. Es decir, si aquí, después de la muerte del general Torrijos, el general Paredes no le hubiera dado el golpe, porque aquí hay que consignar los golpes. Es cierto, el golpe de 68, igual los anarquistas hicieron el 31, etc. Aquí yo le he dejado escrito en la revista Lotería y todas esas áreas para que algún día alguien estudie esto. Yo enfoco que hay un golpe, que es que al año que cumple de muerto el general Torrijos, el general Paredes saca el mismo día Arroyo y saca el mismo día al coronel Flores. ¿Cuál fue el pecado del coronel Flores? Si ese golpe interno no se da, aquí no hay invasión. El pecado del coronel Flores fue ¿Puede activar el micrófono, por favor? Ajá. Es que sin querer lo había desactivado, se me había ido. Pensé que era un estudiante que tenía el micrófono abierto. Actívelo. Ahora sí. Ahora okay. Sí. Disculpe. Acelero un poquito, ¿no? Entonces, Torrijos, o es lo que también nos contó el coronel Flores, es que él quería que los uniformados regresaran al cuartel. Había un pacto de honor ya con un gran hombre norteamericano que fue Carter. Es más, el mismo día que se firman los tratados regresan los exilados que tenían 10 años de estar fuera. Entre esos algunos coroneles muy buenos como Federico Boyd. O sea, el hombre uniformado respeta al hombre uniformado indistintamente. Crócamo y una serie de grandes oficiales que habían estado fuera del país. Y lo que quería Flores hacer era implementar lo que quería el general Torrijos, es decir, en el 84 que hubiera elecciones y el que ganase, que ganase. Y ya, era cierto esa situación. Cuando ve Paredes y un grupo ahí, entonces se ponen de acuerdo y en la línea de sucesión seguía Paredes, que debía ir un año, el otro año el coronel Contreras, el siguiente año el coronel Noriega y después Díaz Herrera. Pero bueno. Eso fue en el 84. Paredes hace ese golpe interno y gira por ambiciones, por lo que usted quiera. Pero nosotros lo tenemos que consignar como un golpe. Él saca a Arroyo y pone a De la Priella. Y saca y se pone el mismo. Yo estaba ahí. Se pone el mismo con una vestimenta nueva, etcétera. Y vuelve a que no suelte lo de regresar a los cuarteles. Si se hubiese cumplido eso, aquí no hay invasión. Esa es una situación. Y sigamos más hacia adelante. Le preguntábamos, al general Noriega ahora, ¿no? General, su familia sufre aquí, ellos rezan, ellos están aquí, tienen miedo que los maten, etcétera. Los gringos le ofrecen que usted se vaya con honores, etcétera. Esa conversación la tuvimos. Él me dice, mire Porras,
dígame a mí cuándo los gringos han cumplido su palabra. A Somoza, se negoció con Somoza que dejara el poder y que iba a estar en Paraguay. Y me dice, porque lo recuerdo bien, en Paraguay no se mueve una mosca si Stroessner no sabe. Y mire lo que le pasó a Somoza. Le dieron un bazucazo allá en Paraguay y lo mataron. ¿Qué garantías tengo yo que me vaya para España? Porque quería que el hombre se fuera para España. ¿Qué garantías tengo yo que me vaya para España y no me suceda lo mismo? Entonces ahí se fue yendo esas situaciones tensas, dolorosas. Y es cierto lo que dice el profesor, la de Endara que ganó Endara. La otra del 84, supuestamente se manejaba que era muy estrecha, etcétera, y por ahí fue. Pero la consigna de Omar era, el que gane el 84, que gane, y el que ganó, y decía, somos bien pendejos si nos dejamos quitar el poder, pero ya había un compromiso de volver a la normalidad. O a la democracia, ¿no? A la democracia. Y ahí yo siento que el hombre de uniforme, que es de procedencia humilde, es quizás el que más se identifica con la esencia de los verdaderos hombres arnulfistas. Son de origen humilde y de repente en muchas cosas se entienden, ¿no? Así que tuvimos, yo diría que la suerte de volver a nacer, porque estuve el día de la invasión en Río Hato, el día de la invasión. ¿Nos puede platicar un poquito sobre eso, estimado Porra? Sí. Bueno, a mí me salva mi madre, porque mi madre vivía en la calle 22 Oeste, el cuartel central estaba en la 23 Oeste. Cuando es el evento de Giroldi, yo estaba allá en Río Hato, en las escuelas, pues. Y dirigía 2 escuelas, así que realmente estaba bastante ocupado. Y mi madre me llama como un cuarto para las 12 de la noche y me dice, están bombardeando. Y yo, no, pues ese fuego, no, están bombardeando aquí el cuartel central. Me pone el teléfono al balcón, ella vivía frente al edificio Penonomé. Muchos deben conocer la Renta 2, doctor, la Renta 2 por ahí. Así que de ahí, bueno, empezamos. Tuvimos nosotros en parte suerte de que la primera fuerza que cae a Río Hato son los paracaidistas. Nosotros tenemos la suerte de ser paracaidistas. El que conoce Río Hato, profesor, enfrente está Farallón. Farallón es una piedra. Farallón significa piedra salida del mar. Entonces, Farallón es una piedra. Cuando usted es paracaidista, usted tenía que saltar sobre la piedra, es decir, en el mar, y el viento lo tira hacia la pista de Río Hato. Entonces, ellos, lógico, a esa hora y de noche, no saltaron sobre el mar que debían saltar y saltaron más adelante y pues prácticamente casi nos caen encima, ¿no? A nosotros nos salvó mucho que nosotros teníamos, por los Machemontes, que tenían una granja bien pegada ahí, y entonces es interesante, ¿no? Nos salvó de que uno de los sargentos suelta los animales de la granja, y los animales de la granja eran gansos, chivos, caballos, así que los arriaron hacia donde ellos estaban, ¿ves? Hay algo interesante, disculpe que le interrumpa en ese sentido. Tengo entendido, en base a un documento que había realizado un señor llamado Rafael
de repente el apellido ahorita me acuerdo, pero él hizo un documental basándose en esas vivencias de los militares que participaron y ellos hablan y ratifican Viloba, con ¿no? una seriedad. Ajá. Dice Viloba. que en ese momento ellos no entendían por qué el 18 hubo un desarme y cuando vino la invasión la mayoría no tenían armas. El 18 de diciembre se ordenó un desarme de toda la guardia y el 20 la gente estaba sin armas. Quizás... No, mire. Lo que creo que se desarmó eran los batallones de la dignidad, esto que les llamaba, ¿ves? Porque si usted tiene un batallón de la dignidad armado, también es un arma que usted tiene que ver que es de doble filo, es decir, así como está a su favor en un momento determinado, también hombres civiles, etcétera, que puedan estar armados, pero los uniformados en ningún momento no. Rafael Vergara es que se llama el señor, Rafael Vergara. Sí. Él incluso hizo el estudio con la Universidad de México, la Autónoma de México, con la UNACHI también, y él saca esta información donde algunos militares habían mencionado que si ellos hubiesen estado armados, en su momento quizás las cosas se hubiesen prolongado por más tiempo, pero dice que había una orden, no sabían de dónde había salido esa orden, donde el 18 yo creo y le quisiera dar un dato. Ajá. Sí. Sí, le escucho. Yo pienso que si la invasión coge al general Noriega después del puente, hubiese habido una resistencia más duradera. En el área de Chiriquí, con la compañía Diablo Rojo, etcétera, tenía un mando el general Noriega completo. Lo que sucede es que la invasión lo cogió del lado de acá. Y al cogerlo del lado de acá, entonces ya no tuvo la opción esa de coger esa área. Y el chiricano es combatiente por naturaleza, muy bueno en el monte, etcétera. Eso, prueba de eso es que lo último que se entrega es Coclé y Chiriquí. Así que más resistencia entonces. Sí, y yo también quería aportar que esa cifra que maneja de 23 para mí no es cierta. De 23 soldados norteamericanos muertos para mí no es cierta. Nosotros, o los estudiantes, cuando ya lo estaban sacando por un lado, lograron contar de 8 a 12 bolsas al día siguiente, negras, porque ese es su estilo, ¿no? Ellos ya no meten a su hombre muerto, herido, y los meten en bolsa y lo van cerrando, y la bolsa preserva más el cuerpo. Así que yo manejando esa cifra de 8 a 12 en Río Hato nada más, no me suma. Si frente a la cárcel Modelo se cayó un helicóptero full, cuando se cae un helicóptero mínimo hay 6, 8 ahí, usted vaya sumando, ¿no? Así que, pero bueno, las cifras las manejan así. Así se dieron las cosas, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta, el doctor, el profesor. Sí, hay algo bien interesante porque yo también viví eso. Yo en ese tiempo estaba viviendo en San Miguelito. Hoy en día estoy casi como Panamá Oeste, ¿no? Vivo por acá, por el trabajo, que prácticamente por ser docente estamos en distintos lugares. Pero cuando yo estaba allá viviendo en la casa de mis padres, yo observaba y sentía, siendo un niño, un gran temor. Se hablaba muchas cosas que quizás eran especulación, pero se hablaba de que algunas personas se metían en las casas, que si violaban a las mujeres, que si iban a envenenar el agua. Se decía muchas cosas, y yo recuerdo que el único medio de comunicación que existía en ese momento era Canal 8. No sé si se acuerdan que era el Canal 8 el que transmitía, y decían que
que se rindan, que dejen de estar apoyando a un dictador, que no sé qué cosa, todo en español, para que la población que agarraba la señal de un canal que era de la ex zona del canal, pudiera entonces la gente informarse. Yo recuerdo que había un gran temor. A mí me tocó ir incluso con mi papá hasta San Miguelito. En ese tiempo tenía como un par de años el famoso fuerte. En el fuerte había un súper, igual que hoy en día, y yo recuerdo siendo un niño cómo la gente desesperaba, trataba de buscar comida. Hasta me tocó ver unas vidrieras que cayeron, que tuvieron que reventarla para poder entrar, y esa vidriera le voló un brazo a un muchacho. O sea, hasta ese punto la gente se arriesgaba. Pero también me llamó la atención que un tanque de guerra estadounidense, en ese preciso momento, le detona una bala de cañón hacia el Banco Nacional. ¿Se acuerdan que antes había un Banco Nacional allí? Para llevarse el botín de, no sé si las bóvedas de la plata que estaba allí. También en ese mismo puente San Miguelito quedó atascado un tanque de guerra. Pero era un caos, generalmente era un caos. Se dio lo que se conoce como el saqueo, el famoso saqueo, y muchas veces el saqueo fue impulsado hasta por los propios estadounidenses. No sé si era para... Sí. Ajá. Sí, le doy... todo eso es parte... Los gringos se prepararon, son el mejor ejército. Los gringos se prepararon en todos los aspectos. ¿Cuál es el aspecto? El gringo o el norteamericano, el soldado, hay que respetar al soldado en sí como soldado, pero el soldado panameño también es muy bueno. Tiene entre su doctrina, ataca de 3-1. Él debe tener la fuerza de 3-1. Si nosotros éramos 20,000, ellos tienen que tener de 3-1, el triple. Esa es su doctrina. Y su doctrina también es parte de que ellos prefieren perder $1,000, $1,000,000 en no arriesgar una vida de uno de ellos. Esa es su doctrina. Y la otra cosa que se prepararon mucho fue en operaciones psicológicas. Y le doy toda la razón a usted, porque realmente la invasión la gente dice que es el 20, pero fue 19 para 20. Entonces yo me quedé... mi especialidad es selva, realmente, selva. Yo estudié en la Escuela de Contraguerrilla en Colombia, le agradezco a Colombia todo lo que aprendí de selva. Yo me quedé en los montes entre Río Hato, o sea, si usted conoce Río Hato, usted está por la carretera y cuando usted pasa la pista actual, usted ve el río, ellos cogían como sus helicópteros como si fuera las películas estas de Vietnam, peinando el río. La otra parte era la pista, la carretera y el mar. Eso era el teatro de operaciones que quedábamos encerrados adentro. Pero el 20, y me le escondí en el monte y apliqué lo que aprendí. El guerrillero no se mueve de día, se mueve de noche, etcétera. No me le moví de día. Y todo el día 20, con voces de soldados de origen mexicano y de origen puertorriqueño, era: ríndanse, que el mayor Porras está muerto, ríndanse, que no sé qué, ríndanse, que va a suceder esto, ríndanse. Así que yo quiero creer que aquello fue parte de las operaciones psicológicas. Y quiero decirle algo con respecto a los saqueos. La base de Río Hato quedó intacta, es decir, porque logré verla, los dormitorios, o mi dormitorio sí le cayó una bomba. Ellos tenían seteado todo. Y los dormitorios de los benjamines que estaban de vacaciones. Pero la base de Río Hato ellos la devuelven en febrero. En febrero, cuando la van a devolver, le dice a la comunidad de Farallón: llévense, y promueven el saqueo. Promueven el saqueo, que yo tengo otro concepto. Por ejemplo, si
Y yo no le echo la culpa a los golfistas. Mire, yo se la he hecho a los demócratas seguidores de Arias Calderón. Si el cuartel del Chorrillo, grande, inmenso, lo reconstruyen del bombardeo, usted ha podido hacer una tremenda escuela, un centro de salud magnífico y un área de recreación para la comunidad. Eso lo destruyó no la invasión, lo destruyeron compañías que después tuvieron que tumbar el cuartel central, porque ese cuartel estaba inmenso, ese del 38, con piedras. Las piedras de ese tiempo eran las piedras de río, etcétera. Entonces, también en Río Hato había una clínica, entonces usa la clínica completa. Desmantelaron, se llevaron la silla para allá, al otro lado para acá, de odontología, etcétera. Entonces, también creo que había su parte de revancha que no les permitió ver algunas cosas, ¿no? Y mire que exonero yo, porque para mí el presidente Endara fue un hombre de gran corazón. Y los que eran perseguidores eran los del área de la democracia cristiana, el ala de Arias Calderón. Aquí hubo listas de personas. Yo era el número 29 de una lista de 50 que a esto no se le puede dar trabajo, o sea, obtuso, ¿no? O sea, si tú no me das trabajo, si vas encerrando a la gente a otras cosas, al contrario, déjalo que trabaje, déjalo que se reporte, déjalo que esto. Pero bueno, esa es parte de la historia, y creo yo de verdad que si Paredes no hubiera dado el golpe al coronel Flores, mire que Flores ni siquiera se quiso ascender, hombre. Flores era respetuoso de eso, que ni siquiera se quiso ascender. Aquí se hubiera manejado y hubiera habido elecciones y ya los hombres a los cuarteles, etcétera. Esa es mi teoría, ¿no? No, y de verdad que es importante saber ese punto de vista, más cuando usted perteneció también a ese sistema, ¿no? Conocía incluso las debilidades del mismo, y es importante conocer esto porque son historias que poco se conocen, son las vivencias. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes que la historia siempre se dice en diferentes líneas temporales. Algunos la adornan, le podemos llamar leyenda blanca o leyenda negra cuando ya se va profundizando, y muchas veces caen las conspiraciones, como que dicen, no, este está conspirando o diciendo cosas exageradas, que eso no es cierto. Pero escucharlo a usted en ese sentido me da a ver que había gente buena también, pero siendo militar venía de una línea, y la línea era la que estaba en realidad mal, y el pueblo en sí estaba cansado. Es algo bien interesante. Ajá. Todo lo que dice el buen amigo Francisco Porras, y es que el concepto lo esquematizó quizás Noriega cuando dijo, bueno, el poder es como una víbora, cuando lo tienes, ¿cómo lo sueltas sin que te muerda? Es por eso que eso de los militares a los cuarteles se hacía un poco difícil. Nosotros, y yo estaba directamente involucrado con Endara, yo era el hombre de confianza de Endara hasta el día de su muerte, todos lo saben. Yo estuve muy cercano, y la seguridad del Estado, en gran medida, yo creo que es la primera vez que lo digo, se debió a Eduardo Herrera, que era un militar de carrera que había formado parte de la Fuerza de Defensa. Eduardo Herrera, en el tiempo que él dirigió la Policía Nacional, incorporó a todos los miembros de la Fuerza de Defensa ya como policías, y en mi opinión hicieron un trabajo técnico, profesional, de tal suerte que a muy corto plazo le devolvieron la seguridad y la estabilidad al Estado en función de el conocimiento técnico que ellos tenían.
Es cierto, y un gran oficial, Eduardo Herrera, un gran oficial, y es más, uno de los mejores alumnos de Omar. Sí, él fue hasta escolta de Omar, usted le consta, Eduardo Herrera fue hasta escolta de Omar. Omar era maestro, él estudió en los primer ciclo en la Normal de Santiago, de un hogar de padre y madre maestro, y toda Berta y todo ello maestros primero, ¿no? Así que el estilo de Omar era ese. Y Eduardo Herrera estuvo un tiempo de escolta del general Torrijos, y es de los que lo ayuda en el regreso, porque sí es cierto que Noriega es que le permite el regreso en el golpe de 69. El que viene por delante peinando con el coronel Botita García, un gran oficial, es Eduardo Herrera, que tenía la tercera compañía Diablo Rojo, ¿no? Así que sí, pero yo creo, doctor Batista, que después los problemas se vienen con Arias Calderón y Herrera, no con Endara. Es que son, mire, cuando aquí valientemente saca, ¿qué pasa? Cuando aquí valientemente sacan del poder a los demócratas cristianos, oiga, aquí empezó una tranquilidad. Había otro tipo de persona, un Chavalier, me recuerdo, más mesurado, no un Lima de Lima correteador, no un Arias Calderón que correteaba. O sea, aquí es que hay que verlos así, y yo no estoy adulando para mí Endara fue un hombre sano de corazón, usted lo puede decir, doctor, y valiente también. Y cuando aquí se hace la fisura esa y saca a los demócratas del poder, aquí vino un bajón, vino una tranquilidad, bajó la persecución, bajó esto. Yo recuerdo, yo iba a la universidad y a mí me seguían. Y bueno, sabía que me seguían. Y regresaba de la universidad y sabía que me seguían. O sea que, pero nosotros no lo vimos así nos sentimos militares, o por lo menos yo, cuando salió Arias Calderón y su equipo ahí por lo menos de Gobierno y Justicia, ¿no? Yo quisiera preguntarle a los dos. De verdad que tenemos unos panelistas de lujo. La verdad que sí, me siento muy orgulloso de que ustedes estén acá acompañándonos, cada uno de Somos amigos. Mire, yo quisiera preguntarle. Un trago allá, somos amigos en el rancho, ¿no, doctor? ¿Cómo no? Es verdad, y la esencia es que todos queremos a Panamá. De una u otra manera, necesitamos que Panamá siga adelante, que siga desarrollándose con más oportunidades. Yo les quiero preguntar si llegaron a conocer a un personaje que incluso ya va por un 9º tomo, que se llama John Perkins. Él era parte de la CIA, que incluso dentro de sus operaciones, él habla de que vino a Panamá a tratar de seguir endeudando a Panamá con estos grandes préstamos. Eso me da mucho que pensar, porque él explica en su tomo que Estados Unidos, para lograr su hegemonía, ellos lo hacen mediante préstamos a los estados o a los gobiernos, como cuando ocurrieron en su momento después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos empieza a dar grandes préstamos a los países que habían quedado devastados. Ahí es donde surge lo que es la ONU. Al aprovecharse la coyuntura de ese compromiso de deuda, entonces los países van a hacer lo que ellos quieren. Por eso que ellos invaden y pasan por encima de la ONU. Entonces, a mí me llama mucho la atención lo que él plantea en un libro que se llama The Economic Hitman, o Sicario Económico, que dice que cada gobierno que llega, Estados Unidos le da una
agenda o una libreta sin números para que el mismo presidente pida cuánto necesita para poder ejecutar su plan de trabajo, su proyecto. Eso lo estamos viendo en los últimos, digamos, en estos últimos 50 años, pues, por decirlo así. Digamos, por ejemplo, Torrijos hizo proyectos, hizo mejoras de infraestructura, barriada, etcétera, pero no necesariamente el dinero era de las arcas del Estado panameño, sino que eso era mediante un préstamo o ayuda financiera estadounidense. No hay que desmeditar en el sentido que Torrijos recibió mucha ayuda también por parte de los estadounidenses. Yo recuerdo que había como un engranaje de colaboración entre los dos y de repente el roce o la situación que se dio con Noriega empezaron a separarse y apoyar a Noriega. Ahí donde entramos todo este problema de lo que fue la crisis económica, que posteriormente entonces se empezó a pagar con unas cintas que eran como un pagaré, que eso era como la moneda en circulación, que solamente valía para los supermercados. Nuestra economía estaba por el piso en ese momento, la gente salía a la calle, era reprimida, era evidente que había situaciones antes de la invasión. Pero lo que me refiero es que John Perkins plantea que siempre a ellos les ha favorecido prestarles y prestarles y prestarles, como los bancos. La persona que tiene un salario fijo vale más para un banco porque es rentable prestarle. O sea que valemos más los que tenemos deuda que los que no lo tienen. Entonces el Estado panameño tiene una deuda tan grande y lamentablemente en esta última administración, que todavía estamos en ella, se están dando más préstamos. Sabemos que estamos en pandemia, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Quién va a recibir esa situación de poder levantarnos como país? Eso me imagino que va a ser entre 5 o 10 o 15 años para poder recuperarnos verdaderamente por las situaciones de préstamo. Y bueno, todo está ligado a lo que es la pandemia, ¿no? ¿Verdad? Yo quisiera saber si conocen a John Perkins. No sé si usted conoció a John Perkins. Él habla de Torrijos incluso. No, realmente yo no lo vi así. ¿No? Quizás el doctor Batista pueda, pero yo no lo vi. De repente realmente cuando tú trabajas también te compartimentan, ¿no? O sea, y con tu rango teniente y un general, de repente tú podías bien en tales personalidades hablar, pero no lo recuerdo realmente, ¿no? Ok. Bueno, de todos modos, por ahí yo le voy a mandar un enlace. Hay videos que hablan sobre este señor y habla precisamente de cómo operaban. Ellos hablan de chacales también. Pero bueno, como el conversatorio tiene que ver con la invasión de Panamá, esa invasión fue dura, fue difícil. Para mí hubo dos experiencias, una antes y otra después. Me gustaría saber, dentro de su perspectiva, cómo fue después de la invasión. ¿Cómo la pasó usted? ¿Cómo vio la situación? A pesar de que, como está manifestado, que Endara fue muy bueno, ¿no? Fue conciliador, como buscando la paz, el perdón, la reconciliación nacional y dejando a un lado las diferencias políticas, ¿verdad? ¿Cómo lo vio usted? Bueno, como lo digo, realmente al comienzo lo vi muy mal, pero yo creo que Batista era viceministro por ahí, y después cuando sucede la fisura, quiero llamarlo así, con los demócratas, la democracia cristiana, es que nosotros empezamos a realmente a coger un aire con otras personas como Chavalieres, anulfistas viejos que te entendían, porque siento que hay una complicidad de nuestros orígenes. El arnulfista o la doctrina del arnulfista es de la gente del campo. Omar era del campo, jalaba para
ambos líderes en su momento jalaban para el pueblo, etcétera. Yo siento que la democracia cristiana venía de afuera, con otra perspectiva. Pero bueno, ¿cómo la pasamos? De salida mal, y le explico por qué. Tuvimos un mes en Clayton como prisionero de guerra, después 15 días en la Modelo. Recuerdo que salió un 15 de febrero del 90 y el 3 de marzo ya estaba ingresando en la universidad. Nosotros discutíamos allá adentro en Clayton, éramos como 70 que estábamos allá de diferentes rangos, y una de las mejores decisiones, profesor, y siempre se lo digo a mis alumnos porque yo sigo dando charlas en la escuela de oficiales, en la academia de policía, trabajo en docencia de la Policía Nacional y sigo dando, hemos tenido la oportunidad, me salgo un poquito de la humildad, he tenido 8 alumnos directores, el actual director del Senan, el actual director del Senafro son alumnos míos, y 2 subdirectores. Y eran muchachos humildes que usted les hablaba, que le decía esto, le decía el otro. Y recuerdo que solo 3 personas nos decidimos, de los 70 que estábamos detenidos ya cuando fuimos saliendo, a estudiar. Daniel Delgado Diamante, que es hoy abogado, Severino Mejía, que es brillante. Severino Mejía ha sido, sin malamba, primer puesto de los primeros puestos en la Universidad Nacional. Y mi persona, que estudió administración de empresas, buscando otro horizonte. El militar por naturaleza administra también, porque lo que pasa, profesor, es que creen que el militar es el torpe, el estúpido y que no había otra carrera. Siempre diferimos con eso, ¿no? Yo soy bachiller del Instituto Nacional y fuimos a un gran país como Perú, donde no te regalan nada y el nivel académico del mismo país es superior, así que espere en las escuelas oficiales. Pero después cambian, la primera reforma que hacen es cambiar la carrera militar por la carrera policial. Así que si yo soy profesor de inglés aquí y no puedo ejercer aquí, yo me voy a Costa Rica a ejercer, pero si me eliminaron mi carrera, ¿a dónde puedo ejercer? Así que hubo que buscar otros rumbos y estudiar, ¿no? Y repito, ¿no? Yo quisiera, es como un homenaje a Indara, que fue un hombre diferente. Nosotros empezamos a agarrar un aire cuando salieron y tenían como 11 ministerios, tenía una gran cantidad de ministerios, la democracia cristiana, y ahí empezó a bajar las tensiones, ¿no? Incluso la Policía Nacional tenía a un Danilo Toro ahí metido de secretario general, y entonces son estas cosas que cuando no entiendes tu carrera es fácil decirle a alguien te voy a votar, a un capitán, a un teniente te voy a votar. No sabe que ese muchacho tuvo que ser bachiller, que ese muchacho tuvo que irse a una buena escuela y que ese muchacho tuvo que surgir dentro del grupo. Pero cuando no entiendes eso, y verdad, y te dan el poder de una vez así, también había esos estigmas. Pero bueno, nos fuimos abriendo pasos, felizmente, ¿no? Ok. No, me imagino que fue muy difícil el cambio, ¿no? El cambio. Doctor Miguel Batista. Sí, me salí, pero bueno, los tecnólogos me ayudaron. Quedamos en un punto que a mí me parece muy importante. Ajá. Mire, cuando se fueron los militares, este país debía menos de 5.000 millones de dólares. A algunos no les gusta lo que les digo, pero los militares no fueron corruptos. Los militares no endeudaron el país y los militares hicieron obra.
Menos de 5.000 millones de dólares es lo que debíamos. La deuda hoy está rondando los 40.000 millones de dólares. Endara fue conservador en cuanto a la deuda pública y hasta cierto punto Ernesto Pérez Valladares siguió ese patrón. Pero en los últimos dos gobiernos ha habido una carrera absurda de endeudamiento. Quizás el gobierno de Ricardo Martinelli, que sí hizo obras, pero también lo hicieron los militares, endeudó el país mucho más, el doble más que lo endeudaron los militares en 21 años. El gobierno de Varela en 5 años endeudó el país el doble que lo endeudaron los militares. Los gringos o los norteamericanos, obviamente, que ellos crearon con la policía la acción cívica, ellos tienen formas, obviamente son poderes hegemónicos y tratan de conservarlo, pero el endeudamiento de los últimos 15 años no es empujado o como una forma de subordinación de los norteamericanos. Vamos a ser sinceros, lo que ha ocurrido es la apropiación de los recursos del Estado por los gobiernos, por lo menos por los últimos dos gobiernos. Y esa carrera absurda, ese endeudamiento enloquecedor, le va a costar y le está costando al país en salud, le está costando en educación, le está costando en seguridad. Y sobre todo cuando estamos aquí platicando, dos señores ya de cierta edad, como un joven profesor, para jóvenes, más jóvenes estudiantes, caramba, abramos los ojos del país que queremos construir. Los militares jugaron su papel, el gobierno de Endara lo hizo, y apoyado, insisto, por los hombres de conocimientos militares, porque ¿quién más llamado a invitar, después de la invasión, a los hombres conocedores de las armas para que acuerparan la democracia y fortalecer esa institución de seguridad que los propios militares, ahora ya en función de policía? Eso no quería, hizo un esfuerzo tecnológico porque no quería dejar en el aire que son los gringos los que nos endeudan. Ellos usan sus métodos, pero el endeudamiento de hoy no tiene nada que ver con los gringos. Es muy cierto, es la verdad que sí, es muy cierto, es muy cierto. Y bueno, aquellos que de repente han quedado con la curiosidad de quién es John Perkins, los invito a que entren en YouTube o en Google y ahí aparece el nombre de este señor, John Perkins. Quizás de repente los gringos le han permitido que digan varias cosas y probablemente vaya a quedar como uno más de los que esté conspirando contra cómo ellos hacen las cosas, no sabemos todavía. Pero bueno, él plantea muy bien eso de que los estados necesitan préstamos y ellos son la cartera para darle los préstamos. Ponen el ejemplo de lo que pasó en Ecuador con Roldos, la situación donde él muere, ¿no? El presidente Roldos de Ecuador, luego posteriormente a lo que sucede con Omar Torrijos, que de un principio decían que fue un accidente. Él plantea que no fue un accidente, sino que fue un atentado, porque ya Torrijos estaba diciendo, ¿sabe qué? Yo no puedo seguir endeudando, comprometiendo al país. Cuando hay un presidente o alguien como líder en un estado que no sigue el juego, automáticamente entra en la casilla de que son de izquierda o son personas no de la línea de ellos, ¿no? Entonces, como eso se dio de esa manera, entonces ellos eliminaron. Quería hacerle un aporte a lo del accidente de Omar, ¿no? Ajá. Para mí fue un accidente, realmente. Y pude despedirlo con el coronel del CID. Ay, papi, ven. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos bien. Ok. Pudimos despedirlo en la base de Río Hato, ese 31, ¿no? Porque había estado en la base y ese 31 sale de la base de Río Hato. Después, ya que sabemos del accidente por Córdoba, que era
el que primero llegó, Tulio Córdoba, un gran representante, etcétera, que llegaron. Tuvimos la oportunidad de ir de manera personal al área. Yo llegué como el segundo o tercer día, lógico, porque la seguridad de él era, en el área era los Machomontes, ¿no? ¿Me escuchas? Sí. Sí. ¿Aló? Lo escuchamos, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Ah, ok. Sí, es que se me cayó aquí el... Ok. Entonces, cuando llegamos al área, quiero ser breve en esto. El piloto que lo conocíamos y el copiloto, un muchacho nuevo que siempre conversábamos con él, estaba en la punta del avión, hasta casi donde usted sabe que se cierra la cabina y se empieza la aeromoza, ¿no? La punta del avión estaba enterrada, entonces, en el cerro. Y ese era un cerro, lo conocíamos bien, que así como en el interior hay muchos cerros que de momento se nublan y usted no los ve, lo tapa completamente. Neblina. Creemos entonces que fue una falla de neblina. Entonces la punta del avión estaba metida y el cuerpo del piloto y del copiloto estaban intactos, golpeados. Si hubiese sido una especie de atentado como le achacaban a Carriles, etcétera, o que ha habido otros, eso explota en el aire, y cuando explota en el aire usted no encuentra nada por lo disperso y por la distancia que hay del aire hasta acá. Entonces, digo, de la distancia en el cielo hasta acá. El avión estaba, se desprendió como una segunda parte, que es la que se esparció y se esparcieron el resto de los cuerpos, pero los dos primeros completos, golpeados pero completos, ¿no? que hubo que escarbar para sacarlo, así que para mí realmente fue en otras palabras accidente. Usted me está diciendo que no hay evidencia que si hubiese ocurrido una explosión hubiera rastros, ya sea de destrucción, carbón, no sé, metal reventado. No había evidencia de eso. Si la explosión se esparce en el aire y se esparce todo, y esos pedazos al caer a tierra usted los engana, me explico. Entonces ahí sí lo encontramos, y en áreas algo lejanas pero cercanas ahí todavía se veía, por ejemplo, el cuerpo de Omar Machico, las botas, porque él usaba una bota que tenía un cierre lateral, no las cerraba normal, sino que hacía un zipper, como están las botas modernas ahora, que usted hace un zipper, por eso identificamos el cadáver, etcétera, por las posiciones también. Pero si hay una explosión, se va todo, se va el piloto, se van todos. Y no hubo evidencia entonces y hay un libro de Sarasqueta que siempre escribe en estas épocas. Una revista que antes salía que se llama Épocas, que la saca la prensa. Sarasqueta escribe sobre la aviación, él es aviador y ha sustentado que fue un accidente, ¿no? Y para mí realmente fue un accidente, ¿no? Eso. No, es importante, usted que estuvo allí también, conocer esos detalles, ¿no? Porque ya se están diciendo muchas especulaciones, y no de hoy, de hace muchos años, que eso fue un atentado. Y cuando una persona como John Perkins, como le estoy mencionando hace un rato, dice esto, ya uno queda como que wow, entonces hay una situación detrás de los hechos, algo provocado.
Pero bueno, lo bonito aquí es que estamos conociendo parte de nuestra historia y a la vez todo ha culminado. La invasión para mí fue como que rompió o dividió nuestra historia, porque queda a un lado lo que es la parte militar para darle paso a una democracia que no fue una democracia inicialmente perfecta, pero poco a poco el mismo pueblo fue adaptándose a esos cambios y aceptando que hay una mayor libertad. Eso es una realidad. Pero en el momento, yo recuerdo que siendo un 19 para 20, una invasión, nosotros como niños teníamos una gran emoción porque venía Navidad, venía Año Nuevo, ya había ropa comprada, ya había cosas en la nevera para la cena de Navidad, y de repente nada de eso. Entonces imagínense cómo se sentía uno en ese momento. Era tenso. Habían barricadas en varios barrios, barricadas de las propias personas quemando llantas en las noches por el temor que existiera una guerrilla interna en las noches y que la gente quedara afectada. Pues se hablaba de algunos miembros de la Guardia Nacional, otros decían no, que lo que pasa es que los estadounidenses están recorriendo a pie y entonces en ese intercambio era peligroso. Entonces hacíamos barricada. Algunos chinos incluso en ese momento también sufrieron esa situación porque la gente fueron a saquear a los chinos. Saquearon a los chinos, manteníamos barricada, había un ambiente muy tenso, se escuchaban los estruendos en las noches en distintos puntos, casi frente de la casa donde viven mis padres, está el cuartel de Tinajita, y yo recuerdo que veíamos los aviones subir a una altura impresionante, y cuando ellos bajaban, detonaban o lanzaban estas bombas, y los escombros o los pedazos de fragmentos llegaban a muchos kilómetros. Era algo impresionante. Se decían muchas especulaciones donde llegaron incluso a adentrarse a la casa de Noriega, sacaron videos, sacaron revistas, sacaron una serie de prácticas, que el tipo era muy amante a lo que es la chamanería. ¿Se acuerdan? Todo eso está evidenciado ahí en muchas de las imágenes que incluso Bárbara Tren, dentro de su documental, también presenta esas escenas. Creo que también tenía varias casas el señor Noriega, como el caso de San Carlos, que tenía supuestamente, entre comillas, una novia. Allá se quedó eso allá con la novia. Pero bueno, son cosas que pasaron en su momento y ojalá no ocurran nuevamente. Somos un país pequeño, muy pacífico. Aquí la seguridad social era una riqueza, ya eso se ha roto. No hay una seguridad social, uno no puede ir a una montaña a acampar porque está expuesto a cualquier ataque. Antes no, nosotros podíamos dejar inclusive las puertas abiertas, las ventanas, y el ladrón que robaba ya sabía lo que le pasaba. Eso se extraña, la mayor seguridad que existía en Panamá. Jóvenes, abro el compás. Si quieren decirle algo. Yo creo que hay una tarea pendiente, y sobre todo para los jóvenes que nos estén escuchando, hay una tarea pendiente, y siempre la divulgo, que es, profesor y doctor Batista, que también la invasión la que hicieron, es decir, rápidamente se fue Noriega, entró el nuevo gobierno, mira que esto rápido, etcétera. Voy a ponerlo sencillo. Mi mamá tenía unos loros, y un loro de eso, después del bombardeo ese, jamás habló. ¿Ve? Entonces había una secuencia, una consecuencia de la invasión, ¿verdad?, que estamos obviando y que estamos llevando. Y aquí salió, doctor y profesor, la miseria humana y la solidaridad humana, porque el término no es sapiadera, pero va por ahí. Entonces, si yo era familiar suyo, de repente lo negaba, o usted era amigo mío, lo acogía, salió la miseria humana y la
solidaridad humana. Pero en las consecuencias, cuando usted ve el libro de los psicólogos que le decían a los niños del Chorrillo, dibujaban bombas, dibujaban esto, y eso lo hemos ido como así, pasando. Aquí había una consecuencia dura, difícil, en cuanto al panameño en sí, que no tenía, vamos a ponerlo así, nada que ver en el baile. Ese es por un lado. Y por otro lado, usted me va a decir a mí que todavía estamos buscando. A mí me da dolor cuando la hija de Betancur, un buen teniente, todavía está buscando el resto de su padre en el Jardín de Paz. Usted, ¿quién se va a creer que no sabían los gringos dónde están las fosas comunes? Aquí hay una serie de personas que no aparece y fosas comunes, y la dilatan y la dilatan y la dilatan. Es como las bombas. Esas son las consecuencias duras, difíciles. Es como las bombas estas que están sembradas cerca del Centenario, que todavía no han hecho una limpieza de esas bombas enterradas. Es algo muy parecido. Hay muchas informaciones que ellos no han dado a nosotros como Estado independiente, como república. Hay información, porque también hay estudios incluso de lugares que eran de ellos, que ellos operaban militarmente, donde practicaron o diseñaron bombas altamente tóxicas, como es el caso de la bomba naranja, que fue utilizada incluso en Vietnam. Y todavía muchos gobiernos quizás no se dan cuenta que tenemos un índice alto de cáncer, pero es porque tenemos dentro de nuestra periferia de la gran ciudad cercanías de lugares que fueron experimentos de los propios gringos. Entonces, esas cosas no las veo que se dicen a través de estos últimos 20 años, cuando viene el saneamiento de las bombas, el estudio real del por qué hay un índice alto de cáncer, a referencia de otros países vecinos donde no han tenido una presencia militar. A ese punto donde usted me está explicando, me imagino, ¿verdad? Que hay cosas, informaciones que todavía no la tiene Panamá. Y las fosas comunes, ¿cómo no van a decir las fosas? Oiga, lo que pasa es que no quieren ver las cantidades de personas que hay, pero da un dolor. O sea, aquí hay una señora que todos los días siempre sale, se vino de los Estados Unidos, es la hija de un teniente Betancur, muy buen teniente, y todavía no se quiere morir sin dejar a su padre en un lugar donde alguien lo vaya. Y como que no van a saber dónde estaban las fosas comunes. Oiga, profesor, ¿puede abrir el compás de preguntas o darle la oportunidad a Batista ahí? O el compás de preguntas con los alumnos ahí que... Pueden abrir el micrófono. Vamos a hacer unas de 5 minutos nada más, ya que estamos llegando al tope de la 1 hora y media. Si quieren preguntarle algo, ¿cómo no, Cecilia? Dígame. Buenas noches. Yo soy estudiante de Derecho. Abre el micrófono, por favor. Sí. Abre el micrófono, Cecilia. ¿Escucha? Ahora sí, después Jesús. Escucha. Ok. Yo soy estudiante de Derecho y mi familia casi toda es de Chorrillo, nacidas y criadas en el Chorrillo. Yo tengo una pregunta que no es para atacar, sino que me causa mucha curiosidad. El Chorrillo es un barrio que nunca se recuperó post-invasión, socialmente hablando. En el ámbito social, sigue siendo un barrio marginado desde el 89 hasta hoy día, que lo están poniendo bonito y toda la cosa, pero socialmente hablando sigue siendo igual. Para ustedes, los militares, ¿estuvieron de acuerdo con los ideales del general Noriega en aquel entonces, o hubo un punto de quiebre en que se estaba saliendo de la línea
de que lo que él estaba haciendo no era lo mejor para el país, porque incluso se habla de que fue una dictadura de narcotraficantes, o sea que él tuvo ciertas líneas con México y más que todo con Colombia. No es lo que yo he visto en televisión, sino que yo he visto también documentales. Un programa muy bueno en National Geographic que se llama El Manual del Dictador. He escuchado las historias, yo tengo a mis abuelos vivos, gracias a Dios, y yo siempre le hago estas preguntas curiosas. Yo quisiera saber si los militares, veo que el que está, el señor Porras no está. No, él está, lo que pasa es que dejó si los militares estuvieron de acuerdo en su momento, o ellos percibieron ese malestar con el pueblo. Ok, vamos a hacer algo. Formulen bien la pregunta para ser más rápido, ¿sí? Okay. Creo que ya menos la captó el estimado Porras. Porras, si tiene alguna respuesta referente a eso. De verdad, profesor, porque no le escuché bien, se notaba. Según tengo entendido que la estudiante dice que si los militares sabían que había ese manejo de narcotraficante, etcétera, porque hay documentales que hablan sobre esto. No sé si me escuchó. Bueno, es evidente, la pregunta no es directamente para mí, pero sí es evidente que los militares tenían conciencia de que las cosas no estaban bien. Tan es así que el golpe de marzo, donde participó Macías, Milton Castillo y otros, lo dieron los propios militares. Y posteriormente el golpe de Giroldi fue manifestación de sectores de los militares que veían que el rumbo que llevaba Noriega no era el más adecuado. Bien, tenemos otra pregunta. Seamos breves, Jesús, después Virgilio. Jesús. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo está? Batista, Mayor Porras, Jesús Córdoba Ochoa. Ok, todos sabemos que lo ocurrido el 19 de diciembre del 89 no fue un caso Noriega, ni atrapar a un narcotraficante, puesto que el mayor narcotráfico y consumismo se encuentra en los Estados Unidos. Esta fue una práctica nefasta para sus acciones posteriores en el Golfo Pérsico. Esta es mi introducción. La pregunta es para el mayor Francisco Porras. Seguridad policial pre-invasión y seguridad policial post-invasión. Todos sabemos que después de esa noche la cantidad de armas en la calle, grueso calibre, incluso granadas, fusiles de guerra, y la afectación psicológica y los demás problemas sociales. ¿Realmente tenemos una policía con la moral tan alta como en los tiempos de las fuerzas de defensa? Muchas gracias. Gracias, Jesús. Sí, le contesto y trato de recoger también lo de la amiga del Chorrillo, porque yo me crié en la calle 22, orgullosamente, en la calle 22 Chorrillo. Y aquí no solo le pudiéramos dar la fiebre a los uniformados, a los militares. Es que nos olvidamos que había un equipo de civiles también en el equipo, en el entorno, que ya no aparece, ¿no? Ya no aparece nada más el uniformado, por así decirlo. Así que si hay culpas, también hay culpas de una manera o siempre estuvo allí, en las administraciones de los hombres uniformados. En cuanto a la otra siguiente pregunta, muy interesante, y quisiera que me presten bien atención. Para mí, la invasión no era llevarse al general
Noriega. Le voy a explicar por qué. Cada vez que a mí me tocó viajar, muchas veces o en avión con el general Noriega, usted cuando pasaba Howard, usted tenía que reportar quién iba allí. Habla el piloto Batista, no sé qué, y aquí va el general Noriega y el general Noriega. Y yo me presionaba cada vez que pasaba de ida y vuelta, porque siempre pensé que era un solo cuerazo y se fue Noriega. Si esa hubiera sido que se hubiera ido Noriega. Para mí la teoría es que nosotros ya teníamos una fuerza de defensa que tenía su peso específico. Como parte de la exigencia de los tratados Torrijos-Carter, una vez me comenta el general Noriega a mí, dice, nosotros tenemos el batallón 2000, tenemos el batallón Sema en Darién y tenemos el batallón Paz en Chiriquí. Me faltan 2 batallones, fue el 88 por ahí. Y antes del 2000 tenemos que tener 5 batallones que demuestren que podemos defender el canal. En 12 años, cualquiera otro lo hace. Por un lado, estaba creo que tratando de cumplir con la parte esta de los tratados de Torrijos-Carter. Si la teoría fuera eliminar a Noriega, nosotros cuando veníamos en vehículo, desde Lomacobá lo controlaba lo que es ahora donde está el Senán, toda esa área de Lee, etcétera, hasta que usted salía al puente, lo controlaba los Estados Unidos. Era cuestión de llevarse 3 carros, 3 cuerazos, 3 bombazos, o hacer una redada y llevarse a todos los que veníamos ahí. Si era cuestión del general Noriega. Para mí es eliminar las fuerzas de defensa. Y quiero dar una tesis rápida de qué es la fuerza de defensa. Esto es cuando usted tiene una policía. Mire, Panamá surgió con el ejército de Esteban Huerta y los gringos eliminan el ejército de Esteban Huerta y a Esteban Huerta y nos convierten en policía. La policía está en primaria. Cuando usted tiene usted está en secundaria. Y cuando usted tiene la fuerza de defensa, usted está en la universidad. Y de la fuerza de defensa sigue esas armadas de los países. Panamá estaba en el paso 3, es decir, en la universidad, yendo para las maestrías y los doctorados, porque nosotros tenemos la fuerza de defensa componente aéreo, componente terrestre, teníamos la marina, ¿verdad? Y teníamos la policía como un componente dentro de la fuerza de defensa, que era la que había comandado el coronel Macías. Así que voy un poquito atrás para los estudiantes. La policía es la primaria en toda institución castrense. La Guardia Nacional la secundaria. La fuerza de defensa de un país, la universidad. Y los posgrados, doctorados, si así lo queremos llamar, son las fuerzas armadas. Es decir, que cada componente después seguía que la Marina tenía un general, que el ejército, que el tierra tenía un general, que el de aviación tenía, y hacia ese plan íbamos, y se saca entonces un ministro de defensa o un Estado Mayor conjunto, etcétera. Panamá en la región iba bien en el desarrollo de sus fuerzas, ¿verdad? Ahora a la respuesta del compañero por comparar. Si bien es cierto que había mucha seguridad en el tiempo de la fuerza de defensa, también es cierto que a la actual policía, y le digo porque gracias a Dios tengo 16 años de trabajar en la nueva policía, y a la nueva policía tiene un freno bien duro, y quiero que me entiendan, tiene un freno bien duro, que no son sus comandantes, sino
a esto que se desarrolló después de la invasión que le llamamos, pero se ha como pasado, lo que le llaman los derechos humanos. Entonces, el policía o el soldado de antes era bien difícil, y lo puede decir el abogado Batista, irle a demandar en el tiempo de la Fuerza de Defensa a un cabo, un sargento, etc. Hay que tener muchos elementos de juicio para demandarlo. Ahora muy fácilmente ellos frenan su actuar porque pierdes tu carrera y porque puedes quedar preso. Es más, ahora hay un elemento dentro de la institución que se llama la Dirección de Responsabilidad Profesional, y cualquier ciudadano va y dice: yo voy, el cabo Porra abusó de mí y yo voy y manda y a lo interno empieza a investigar. Entonces se cuida mucho el hombre de uniforme ahora en el actuar, porque también cuida su carrera, ¿no? Y aquí también hay muchos abogados en este país serios. Cambiaron. Como Batista y serios, pero también hay especialistas en defender bichos, en defender chacalines, es lo que estoy hablando, ¿no? Hay especialistas en defender maleantes. Entonces, gracias. El actuar del guardia se va aguantado, ¿no? Hay nuevas normas, y por eso que como las leyes son más, digamos, trata de buscar un equilibrio, ¿no? Para poder romper con ese esquema de lo que era militar, porque los militares tenían un accionar totalmente diferente a como debe manejarse en la actualidad los policías. Recuerden que una cosa es policía y otra cosa es ser militar, son dos cosas diferentes. Entonces están al servicio de la seguridad pública, ¿no? Generalmente es así. Vamos con dos preguntitas más, por favor, traten de ser rapidito. Estamos pasados ya del tiempo y en verdad tenemos que hacer la despedida porque el tiempo pasa y no queremos quedar mal con los panelistas, ¿sí? A ver, Victorino William. Vittorio, hola, muy buenas noches a todos, compañeros. Vittorio William, sí. Bueno, el mayor John Esclavo, yo quería hacerle una pregunta. Durante el tiempo del nuevo gobierno democrático, se hizo una reforma y se hizo una ley de la policía. La recuerdo, yo tengo 50 años de edad, viví la invasión con 19 años de edad en la universidad ya. Salvé porque no viajé Panamá-Colón para la universidad, porque no había clase o algún asunto por toda la inestabilidad que había. Yo estudié en la Universidad de Tecnología en Panamá. Yo quería saber cuál es su opinión de esa ley que gestionó, o recuerdo que vi en televisión que él se paró, el doctor Arias Calderón, y dijo a la policía o quienes estuvieran en estamento en ese momento: yo les hice su ley, casi como acariñándole lo que él hizo. Entonces quería saber cuál es su opinión desde el punto de vista de una persona que estuvo en las fuerzas y que estuvieron dirigiendo el país en ese momento. Otra cosa que quería mencionar: hay un sentimiento muy diferente del pueblo entre lo que era el tiempo de, por lo menos, el general Torrijos hacia atrás. El pueblo quería a ese señor y a su cúpula, digámoslo así, a que ahora mismo estamos casi a 2 años de este gobierno y nadie quiere saber del señor que lo está gobernando, ¿no? Entonces esa es mi pregunta, no sé si me expliqué. Gracias, Victorio. 2 minutos. Batista, bueno, en lo de la ley, ese que la ley todavía esa, a esta fecha, pues 67, no se ha actualizado. Por ejemplo, el delito de tener celulares, ¿no? El delito de tener celulares
o que le pase un celular o un custodio o un uniformado a un detenido, no es. Hay muchas cosas que no están tipificadas. Y se va como la señal, estimado Porras. Realmente es vigente. Y no sé qué dice Díaz Calderón, pero se siguió buen tiempo manejando con la ley 20, así que no creo que él en el tiempo ese tuvo mucho que, pero la ley debe actualizarse en una época. Ya usted ve los drones, por darle un ejemplo, no están como un delito ahora mismo y lo están viendo, entonces todo eso siento que debe revisarse. Y es cierto lo que dice el amigo, ¿no? Torrijos fue un líder, al igual que Arnulfo. Torrijos fue un líder muy querido, entonces es difícil que el resto de los hombres que siguen tengan esa raíz con el pueblo. Torrijos, como le dije, es humilde, de la campiña. Yo vi a Torrijos, si por dar un pasaje rápido, aguársele los ojos cuando vio una niña que tenía una barriga muy grande y que estaba enferma. Entonces era un hombre de mucho sentimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, me contó Alberto Pons para dimensionar a Omar Torrijos. Aquí, cuando Alberto Pons nos cuenta ya del creador de la camisilla esta, etcétera, que cuando vino aquí Paul, él es el que le enseña, le presenta a Paul al general Torrijos, que venía a hacer, huyendo de Cuba, algo similar a lo que él tenía, que lo quería hacer aquí. Se llegó como un septiembre o un octubre, y que Torrijos le dijo: te doy el permiso, te apoyo, pero ¿cuántos panameños vas a darle trabajo? Entonces son hombres diferentes, ¿no? Torrijos tenía una calidad humana. No, y de igual forma también dentro de nuestra historia se han destacado otros personajes, como el caso de Arnulfo Arias también. Lo que pasa es que la historia siempre va a sonar feo, pero la historia a veces se sataniza a conveniencia de partidos o de personas que siguen una línea. Pero los dos jugaron un papel importante. Tanto Arnulfo Arias como Torrijos jugaron un papel importante en nuestro país. Pero bueno, todos somos panameños, todos debemos de derrumbar lo que es el país, y cada uno jugó un papel en su momento. Cada uno sembró una semilla en el cual algunos se identifican como torrijistas y otros se identifican como arnulfistas, ¿verdad? Pero son ideales que están en pro del beneficio del desarrollo de Panamá, en el cual, si lo vemos en el sentido o la coyuntura histórica, Arnulfo Arias se opuso mucho a las fuerzas de los Estados Unidos, y eso era como la piedrita en el zapato para él, ¿ves? Eso es una realidad histórica. No sé si antes que terminemos, como hemos hablado de la figura Arnulfo Arias, no sé si te puede resumir algo bien detallado, estimado Miguel Batista, para cerrar y darle las gracias por la participación sobre quién fue Arnulfo Arias. El doctor Arias es también de estratos humildes, él es un penonomeño. Estudió en Harvard, donde se graduó con honores de médico. Incorpora a la vida política con el golpe de Estado de 1931, a los 28 años. Fue el que prácticamente comandó el golpe de Estado. En ese lapso, con el advenimiento de los gobiernos que se dieron, el de Almodóvar, Juan de Montenegro, José Mena, fueron gobiernos
que contribuyeron grandemente, sobre todo en la educación, la Universidad Nacional, Juan de Montañez Arosemena, en fin. Pero el asunto del doctor Arias sí fue su posición radical en 1941 frente a la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos pedían bases militares, querían que nosotros artilláramos los barcos con bandera panameña, y el doctor Arias, todas las exigencias norteamericanas se le opuso, de allí el golpe de Estado. Y yo difiero de Porras sobre el golpe del 68. En verdad, el golpe del 68 lo dieron con la concupiscencia de los norteamericanos. Tan es así que los que dieron el golpe de Estado, entre ellos Boli Martínez, Franco, todos esos grupos, el golpe de Estado fue en octubre y en diciembre todos esos se fueron. El doctor Arias gana las elecciones todavía del 84, el caso de Fraudito, pero esa posición del doctor Arias frente a los norteamericanos fue lo que le costó que nunca terminara su periodo, ni siquiera de las veces que llegó a la presidencia, en el 41, en el 51 y el 68, pues nunca gobernó más de 2 años. Y en el 68, 11 días después de haber sido electo, de haber asumido la presidencia, le dan el golpe de Estado sin ninguna justificación. Pero las contribuciones que hizo el doctor Arias en cuanto a la sociedad, en las leyes de bienestar social como la Caja de Seguro Social, en fin, ahí van a quedar para siempre. Yo no quiero terminar sin referirme a las últimas preguntas. 2 modificaciones se dieron. Primero la ley 20, que fue el gobierno Endara, y después el presidente Martín Torrijos convocó a las distintas fuerzas y hicieron algunas modificaciones. No podemos creer que se necesita tener ejércitos o militares para que haya seguridad. Hay que buscar un balance. En estos tiempos, los recursos que se le da a la Policía Nacional son enormes, pero parece que en la práctica la Policía Nacional está perdiendo contra la delincuencia. La cantidad de muertos, policías involucrados en cuestiones de delincuencia, en fin. Yo creo que todos los panameños debemos hacer un esfuerzo para que la seguridad nacional a cargo de la policía profesional cumpla su función, porque pareciera que se ha perdido el control y la sociedad panameña no puede seguir así. Tenemos que estar seguros que vamos a construir una sociedad justa, una sociedad bien equilibrada, una sociedad donde sobre todo los jóvenes tengan oportunidad de crecer y buscar la estabilidad emocional y social de su familia. Panamá no debe terminar en situaciones de crisis. Tenemos que construir un Estado que sea cómodo y confortable para todos los panameños. Muchas gracias. Porra, ahí quería decir algo, estimado. Sí, con esto cierro. En verdad, Arnulfo, es que uno tiene que ser analítico y frío, ¿no? Lo que dice el amigo Batista es cierto. La frase de Arnulfo Arias era Panamá para los panameños. Él fue un gran nacionalista y su frase era Panamá para los panameños. Quizá los gringos le tenían su temor porque él antes de la guerra él fue embajador por esas áreas, Alemania, etcétera, y por ahí no, quizá le tuvieran eso. Y hay una tarea bien importante que es, y que es bueno que se sepa. La Policía Nacional no crece en la proporción que crece la población y los poblados. Y cuando el policía te cae la opinión encima de la gente. Entonces la Policía Nacional no crece en proporción a lo que está creciendo toda la población y la cantidad de habitantes que ya tenemos. En proporción no lo hay, no la hay.
Y eso es un balance que tendría que ver como Estado, que tendría que verse como Estado, porque es proporcional la cantidad de gente que exista versus un policía. Estamos muy alejados de eso por presupuesto y porque metes 1000 policías que necesita, y es un problema de opinión, y no crecemos en la proporción en que debe darse, que lo exige el país. Eso es una tarea quizá para los jóvenes que nos están escuchando, ¿no? Y para los futuros gobiernos también. Y bueno, todo apunta a que la sociedad en sí necesita una nueva constituyente. Eso es la realidad. Unas nuevas reglas que reinicie, ¿no?, todo este proceso de igualdad, porque la sociedad cambia. El modernismo siempre se va metiendo en lo que es la conducta de las personas, y la sociedad o generación actual no es la misma de hace 20, 30 años. ¿Ves? Entonces sí necesitamos una nueva constitución que involucre a todos para crear un nuevo esquema de igualdad ante todo. Bien, jóvenes, les doy las gracias por estar aquí en este foro. Le voy a hacer llegar al estimado abogado y amigo Miguel Batista una certificación digital por parte de la universidad. De igual forma también al estimado, ay caramba, se me va el nombre, Porras Jaramillo. El nombre es que están usando el link de su hijo. Ah, sí, el de mi hijo. Es Francisco Porras, ¿verdad? Francisco Porras, él lo tengo acá. Le vamos a hacer llegar entonces un certificado digital. Se han dado muchos temas aquí, mucho contenido que no van a encontrar en libros. Es importante que tengan eso en cuenta. Aquellos que participaron y se quedaron hasta el final, se darán cuenta que son temas que no se dice, incluso hasta por los medios de comunicación no se divulga. Hay que darle más pie a la información sobre el 20 de diciembre. Muchos medios por encima se menciona, ya que cae en la época de Navidad y cae en época de fin de año, por decirlo así, y se va como apagando muchas de estas vivencias, pero en sí muchos panameños tienen varias perspectivas y vivencias sobre eso. Hubo hambre, hubo miedo, hubo un caos psicológico que todavía muchos mantienen esos daños, ¿no? Como usted lo mencionó, estimado Porra, ¿no? Que hay una especie de shock, que uno no puede curarse de eso, ya uno muere con ese tipo de trauma, ¿no? Como los soldados que están en una guerra. Los soldados, cuando salen de una guerra y sobreviven, viven para el resto de su vida con un trauma psicológico por las vivencias que pasaron, ¿verdad? Entonces, esa generación de niños que vieron a sus padres tirados en la calle, a mí me tocó ver una mujer embarazada con el vientre abierto. Imagínense esto, es caótico. Carros particulares achurrados por estos tanques de guerra con gente adentro, gente tirada en el suelo, cosas horribles. La verdad que lo recuerdo como hubiese sido ayer. ¿Ve? Yo apenas tengo, si al caso, 45 años. Imagínense, yo tenía, si al caso, como 12, 13 años. Ya era un niño pensante, pero veía las cosas y eso me atemorizaba. Recordar eso causa trauma. Ustedes muchos nacieron después del 90, quizás, otros de repente no. Pero la historia no puede obviarse como que eso ocurrió por allá y como no lo sentimos. Hay generaciones que todavía recuerdan lo del 64, el 9 de enero del 64, lo recuerdan y cómo se dio. Pero muchos estudian, los que no sintieron ni vivieron esas vivencias, van a tener otra perspectiva. Así que estos foros son importantes para compartir con cada uno de ustedes. Así que les agradezco mucho. Les cedo entonces la despedida aquí al estimado Miguel Batista y posteriormente entonces a Porras para ir despidiéndonos. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Ornel Batista, valiente. Y a jóvenes, hay siempre que creer en el futuro, proponérselo, luchar, estudiar
y buscar el camino recto, no pensar en grandes fortunas de manera rápida, ganársela con mucho juicio e invocar siempre la protección de Dios para que nos guíe en un buen camino. Muchas gracias. Oiga, yo lo felicito a usted y a la universidad y a los muchachos, los alumnos que han estado pendientes. De verdad que cuando uno es educador, porque yo vivo eso, cuando uno es educador marca vidas. Me ha gustado. Yo me escucho, se escucha bajito. Sí, me ha gustado que cuando usted es educador marca vida, entonces está marcando vidas de jóvenes que siguen, que son nuestro relevo y que siempre se manejen con elementos de juicio, ¿no? Y con los balances. La verdad que me ha gustado tener al amigo Batista ahí y aceptar la invitación de Jesús y la suya y para adelante. Panamá es de todos, ¿no? Panamá es de todos. Pero en la medida que sus alumnos sepan la historia, hay otro elemento positivo en su haber, porque lo que uno tiene aquí nadie se lo puede quitar. Felicito también a los estudiantes, que sé que son bastantes y que han estado pendientes y son de diversas facultades, de diversas carreras. Tenemos aquí de Derecho, tenemos de Hotelería, tenemos de diversas dentro de la Universidad Latina. Bueno, le extendemos un gran abrazo, un fuerte abrazo. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado y bueno, muchachos, tienen una perspectiva diferente. Quizá ustedes iban a pensar que iba a ser un conversatorio donde había muertos, tiradera de bala, que me agaché, me imaginé eso, ¿no? Pero no, es una perspectiva distinta, hay que saber la historia. Así que un abrazo, se me cuidan y muchas gracias, estimado Miguel Batista y estimado Francisco Porras. Nos vemos. Nos vemos. Bien, jóvenes, podemos ir saliendo a la sala, pues.